¿Qué tal? Mi nombre es Diego Cusi Ramos, miembro del área de Asuntos Académicos en GeoPuc, y ahora vamos a tocar el segundo problema para la asesoría del examen parcial de mecánica de suelos. En este problema 6 del siglo 2018-1 nos hablan de construir un relleno compactado en forma de terraplén con las siguientes propiedades geométricas: 5 kilómetros de longitud, 6 metros de ancho superior y 2 metros de altura en total. Estas propiedades geométricas vamos a verlas mucho mejor más adelante. Nos dicen que para construir esta cantera se va a extraer material de una cantera a una cierta distancia de la carretera, y que en esa cantera tiene tres propiedades índices característicos resultados de ensayos geotécnicos, que son la saturación, la humedad y el GS existente en la cantera. ¿Okay? Y me dicen que hay un factor de esponjamiento, que explicaremos más adelante, de 1.35. Nos dicen también que de forma anexa nos dan el CBR y la curva de compactación, que usaremos para lo que nos pidan en los índices del problema. Y bueno, también nos dan la pendiente vertical y horizontal que debe tener el terraplén según las especificaciones técnicas del problema. También nos da un costo por metro cúbico de material extraído que debe salir de la cantera para la construcción del terraplén. También un costo por metro cúbico transportado, y también en función del kilometraje que tiene que recorrer el material desde la cantera hasta el terraplén. Y esto es bastante información, pero paso a paso vamos a ir viendo cómo se coge esos datos para resolver el problema en las letras del problema. Y simplemente nos dan datos que vamos a ir tocando paso a paso. Y esas son las 6 letras que nos piden resolver para este problema. La primera, que es la más sencilla, que es calcular todas las relaciones gravimétricas del suelo en su estado natural y en su estado ya colocado en el terraplén. Y ahora, para entender este problema hay que entender la fase constructiva del terraplén. La primera fase es el material que se encuentra en la cantera sin extraer, que falta explotar para poder ser transportado hasta donde va a estar el terraplén. ¿Okay? Una vez que los geotécnicos llegan a la cantera, explotan el material y lo transportan al lugar donde va a ser construido el terraplén. Pero cuando el geotécnico transporta el material, no llega automáticamente como un terraplén, sino llega como un material suelto que falta compactar y construir para que se convierta finalmente en el terraplén. Así que en realidad acá hay tres fases distintas del suelo: cuando está en la cantera, que es su estado más natural; cuando ya ha sido transportado hasta el lugar de construcción, pero está suelto, que falta colocar; y su último estado, que es ya cuando ha sido construido el terraplén. Y para esta primera etapa del suelo nos dan estas tres propiedades gravimétricas, que son el grado de saturación, la humedad y el GS, obtenido probablemente por ensayos geotécnicos del suelo en esta cantera. Nos dicen además que debido al transporte del material desde la cantera hasta el lugar donde va a ser construido, ha habido una pérdida de 1.8% de humedad debido a evaporación. Así que si acá tenemos 7% y nos dice el problema de que ha perdido 1.8% por humedad, significa que en el lugar de construcción nos queda 5.2% de humedad. Y del terraplén nos dicen que según las especificaciones técnicas de la construcción, indican de que el peso específico seco debe ser el 95% del peso específico seco máximo del Proctor, y que la humedad debe ser igual a la humedad óptima también del ensayo en mención. ¿Ok? Así que para poder conocer esas dos características índices del suelo en el terraplén, primero deberíamos determinar cuál es el gamma D máximo y la humedad óptima del ensayo Proctor de la gráfica que nos dan adjunto a este problema. Y ahora, como nos piden analizar las propiedades gravimétricas del estado inicial y el estado final, necesariamente tenemos que realizar un diagrama de fase por la parte inicial natural y la parte ya colocada en el terraplén. Así que para simplificación del problema vamos a analizar lo que ocurre con 1 centímetro cúbico de suelo puro que es transportado desde la cantera hasta el suelo por colocar, y luego para el suelo construido ya en terraplén. Primero que nada vemos el estado inicial cuando está en la cantera,
Tenemos tres propiedades índices, así que podemos resolver fácilmente el diagrama de fases. Tenemos un centímetro cúbico de suelo, debido al GS tenemos el peso del suelo, con la humedad obtenemos el 0.1897, como el peso específico del agua es 1 gramo centímetro cúbico, obtengo el volumen de agua numéricamente igual. Como tengo el grado de saturación, de aquí puedo pasar para acá al volumen de vacíos. Luego puedo calcular el volumen de aire. Como tengo el volumen de vacíos y el volumen de suelo, puedo calcular el volumen total. Y por acá, como ya tenía el peso del agua y el peso del suelo, también puedo calcular el peso total. Y así completo fácilmente mi diagrama de fases para mi suelo en estado natural. ¿Ok? Y lo importante, tanto el GS como el material sólido, o sea, el volumen del sólido y el peso del sólido, se van a mantener constantes durante todo el viaje del suelo. ¿Por qué? Para comenzar, nosotros sabemos que el GS depende del volumen del sólido y del peso del sólido, ¿ok? Y el peso específico del agua. Y asumiendo que el peso específico del agua no cambia y que tanto el volumen del sólido y el peso del sólido no varían, porque se está asumiendo de que no se pierde para nada el material, significaría que entonces que tanto el volumen del sólido y el peso del sólido se mantienen constantes todo el tiempo, y por ende también el GS se va a mantener constantes todo el tiempo. ¿Ok? Y ahora, cuando voy a transportar el suelo desde la cantera hasta el lugar donde voy a construir el terraplén, va a llegar el material suelto, recién transportado, y por indicaciones del problema me dice que se va a secar un poco y va a perder 1.8% de humedad. Así que si acá tenía 7%, allá solamente me queda 5.2%. Y además me indica que existe un factor de esponjamiento desde la cantera hasta el lugar donde va a ser transportado. ¿Ok? Y ahora, para esto de aquí vamos a tocarlo a continuación, pero antes hay algo importante. Recordando que, como se explicó antes, como el peso del sólido y el volumen del sólido se mantienen constantes, el GS también se va a mantener constante para esta primera fase y esta segunda fase. Y ahora, este factor de esponjamiento me indica cuánto es el volumen que aumenta cuando extraigo el suelo de la cantera, ya que el suelo en la cantera ha sido originado por años de consolidación de suelo en el mismo lugar. Está relativamente compacto debido a todos los miles de años que estaba ahí. Así que cuando uno retira ese suelo, como que existe un pequeño efecto de relajación, por lo cual el suelo que estaba bien comprimido ya se relaja y ya se suelta un poco más, y los vacíos aumentan, y por ende también el volumen que conforma ese suelo. Así que una vez que extraigo suelo de aquí, debido al factor de esponjamiento, donde se aumentan los vacíos, va a aumentar su volumen un poco más. Así que si yo tenía que en la primera fase mi volumen total era 1.4124 y el factor de esponjamiento es 1.35, significa que este centímetro cúbico de suelo, representado por este 1.4124 de volumen total, va a ser afectado por un factor de esponjamiento de 1.35, con lo cual tendría el volumen total en esta primera fase, por su factor de esponjamiento, llegaría al volumen total de 1.906 centímetros cúbicos para la segunda fase. Y procedo a hacer el diagrama de fases para mi segunda etapa. Estos dos de aquí se mantienen constantes porque son la misma materia del suelo que se asume que son constantes. Y tengo este nuevo volumen que lo he calculado en función del factor de esponjamiento. Y tengo estas dos propiedades índices. Así que procedo a completar mi diagrama de fases. Con la humedad, antes de eso, como tengo el volumen total y el volumen del sólido, calculo el volumen de vacíos. Luego puedo completar todo lo demás. Con la humedad puedo llegar hasta aquí. Y con el peso del agua es numéricamente igual al volumen del agua en gramos centímetros cúbicos. Puedo calcular el volumen de aire y luego sumando estos dos puedo calcular el peso total. Y ahora, cuando ya tengo el material listo para construir el terraplén, yo tengo el material con propiedades índices y cantidad de suelo y cantidad de agua cualesquiera, ¿ok? Pero yo para poder construir el terraplén y que tenga las propiedades que yo quiero que tenga
que en este caso son las que me indican las especificaciones, debe tener la cantidad de agua y la cantidad de suelo específica para que pueda cumplir justamente con eso, ¿ok? Así que para que de eso se pueda transformar a esto, o se debe disminuir o se debe de aumentar la cantidad de agua que hay de aquí para allá, para que puedan obtener esas características, ¿ok? Sería bien extraño que no sea necesario, porque sería justamente que este suelo suelto sea exactamente igual que el suelo compactado, que es poco probable que ocurra, ¿ok? Y ahora, primero que nada, para hacer el diagrama de fases de esta tercera etapa, yo necesito saber el gamma D máximo y mi humedad óptima para poder calcular mi gamma D y mi humedad de este estado final. Y para ello vamos a hacer uso de la curva de compactación. Y ahora, teniendo esto ya resuelto teniéndolo como anexo del examen, simplemente hallamos visualmente el punto de máxima curvatura en la altura máxima, que sería aquí, y trazamos una línea para ver cuál sería su gamma de máximo, y trazamos una línea acá para ver cuál es su humedad óptima. Y en este caso nos sale que visualmente gamma de máximo es 2.223 gramos centímetro cúbico y la humedad óptima es de 6.5% aproximadamente. Y ahora, teniendo esas dos propiedades del ensayo Proctor, podemos calcular cuál es el gamma D y la humedad que las especificaciones técnicas me dicen que el terraplén debe tener en su fase final. 95% del gamma D máximo y la humedad óptima. Realizo los cálculos y ya tengo cuánto es el gamma D y la humedad de la fase final. Con esto son dos relaciones gravimétricas, pero considerando que el GS se sigue manteniendo igual porque se asume que el grano no cambia, así que tendría en realidad tres propiedades índices para este estado final del terraplén. Y con estas tres propiedades índices y conociendo estas dos cantidades que en teoría no deberían variar, puedo resolver fácilmente mi diagrama de fases. ¿Ok? Y ahora, como el problema me dice calcula las relaciones gravimétricas del suelo en su estado natural y al colocarlo en el terraplén, primero vamos a calcular sus relaciones gravimétricas en el estado inicial total, que viene a ser cuando el suelo estaba en la cantera. ¿Ok? Y según la hoja de ese examen de ese año me pedían estas relaciones gravimétricas. La porosidad, que es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen total. La relación de vacíos, que es el volumen de vacíos entre el volumen del suelo. La saturación, que es el porcentaje que existe del volumen del agua entre el volumen de vacíos. La humedad, que es la relación entre el peso del agua y el peso del sólido puro. El GS, que es, ojo, el GS vendría a ser la relación entre el peso del sólido, entre el volumen del sólido, entre el peso específico del agua. Que en este caso, numéricamente vendría a ser igual que el peso del suelo y el volumen del agua, ya que en estas unidades de gramos centímetro cúbico, el peso del agua es 1, así que no variaría numéricamente. Pero hay que tener en cuenta que si estuviéramos trabajando en otras unidades como libra, pulgada cúbica o kilogramos metro cúbico, ya no sería numéricamente igual y este cálculo cambiaría, ¿ok? Pero para este caso, como estamos trabajando en gramos centímetro cúbico, no hay problema. El peso específico es el peso total entre el volumen total. El peso específico seco es el peso del sólido entre el volumen total. El gamma saturado es el peso del sólido más el volumen de vacíos por el peso específico del agua, para asumir que sus vacíos están totalmente llenos de agua, entre el volumen total. El gamma sumergido viene a ser el gamma saturado menos el peso específico del agua, y la humedad saturada viene a ser el volumen de vacíos por el peso específico del agua, que viene a ser la unidad entre el peso del sólido. Resolvemos todas las ecuaciones y tenemos todas las propiedades índices del suelo en su estado natural en sus correspondientes unidades. Y ahora procedemos a hacer lo mismo, pero para el estado del terraplén. Tomamos el diagrama de fases que ya hemos resuelto anteriormente y procedemos a hacer las mismas relaciones gravimétricas con los nuevos valores de este diagrama de fases final. Procedemos a hacer los mismos cálculos y obtenemos las
las relaciones gravimétricas finales. Ahora, en la parte B nos dicen graficar la curva CBR versus densidad seca para el material de la cantera, indicando los porcentajes de compactación respecto al Proctor modificado e indicar el valor de CBR que alcanzará el suelo compactado. Okay. Hay un tipo de ensayo que se llama CBR que es más o menos similar al Proctor, que hace una relación entre el número de golpes y cierta cantidad de alteración. Vamos a ver en qué consiste este problema. Nos dan como información esta tabla adjunta que me dicen los 3 ensayos CBR con las cantidades de golpes, con su humedad inicial, con su humedad final y con su densidad húmeda. ¿Ok? ¿Por qué tengo 2 humedades? Ya que el suelo que va a ser ensayado tiene una humedad inicial natural y luego, como muestra se va a saturar, ya que el ensayo, una parte del ensayo consiste en saturar la muestra. Al final del ensayo la muestra va a estar saturada, va a tener un estado diferente y por lo tanto su humedad va a ser diferente. ¿Ok? Y ahora, para el cálculo del peso específico seco se usa la humedad inicial, por lo que les había comentado, ya que esta es propiedad del suelo en su estado natural. La humedad final es resultado de haber sumergido la muestra en agua. ¿Ok? Así que para el cálculo del gamma seco tomo la densidad húmeda y la humedad inicial, que es la que representa al suelo en campo. Y ahora, sabiendo que mi gamma D máximo es 2.225 de la curva de compactación, puedo calcular mi porcentaje de compactación con respecto al gamma D máximo para cada uno de estos ensayos. ¿Ok? Y lo que hago es dividir la densidad seca entre la densidad seca máxima. Realizo esa división y tengo cada uno de mi porcentaje de compactación para cada uno de los ensayos. Y ahora, este gráfico es proveniente del ensayo CBR de la muestra indicada. Y como ven, acá muestran las 3 curvas para los 3 tipos de ensayos: para 12 golpes, para 25 golpes y para 56 golpes. Y de este gráfico debe obtenerse el valor conocido como CBR, el cual numéricamente es la división entre una carga corregida y una carga estándar. Y ahora, ¿cómo se definen estas dos? La teoría me indica lo siguiente, que debe ser el máximo entre el CBR obtenido por carga corregida para 0.1 pulgadas o 0.2 pulgadas, entre 1000 o entre 1500. Así sería la dinámica para poder obtener cuál sería el correcto para el CBR. Primero que nada, para cada una de las curvas tengo que ubicar en la gráfica, en el eje horizontal, el 0.1 y el 0.2. Para esta curva de aquí, que viene a ser la de 12 golpes, el 0.1 está en esta parte de la curva y el 0.2 en esta parte de la curva. ¿Ok? Ahora, supuestamente habría que ver si es que hay una corrección. La corrección ocurre si es que la parte inicial de la curva, de la recta, no es recta. Si, por ejemplo, va así recta y luego tiene una tendencia curva en la parte inicial, probablemente debido a que había una pequeña piedrita que modificó la parte inicial del ensayo. Pero como vemos, en esta curva de acá no tiene esa alteración inicial. Por lo tanto, en esta primera curva no habría que ser una modificación o una corrección. ¿Ok? Así que luego de ubicar el 0.1 pulgadas y luego 0.2 pulgadas, trazamos ejes horizontales y leemos lo que hay en el eje vertical. Y eso sería el correspondiente del CBR para 0.1 pulgadas y el CBR para 0.2 pulgadas. Y lo mismo realizamos para las otras dos curvas. ¿Ok? Y ahora, en este caso, como vemos, para las líneas de tendencia de 25 y 12 golpes, no tiene una línea recta en la parte inicial. Como vemos en esta parte, la tendencia recta ya comienza a volverse un poco más curva. Así que es necesario realizar una pequeña corrección que va de la siguiente manera. En esta parte que veo la parte recta, trazo la tendencia recta y lo intersecto con el eje horizontal.
¿Ok? Y lo mismo hago con la curva intermedia. Veo la parte recta y la prolongo hasta intersectar al eje horizontal. Y ahora, cada uno donde intersecte al eje horizontal, lo que voy a hacer para calcular mis 0.1 pulgadas es que desde aquí voy a contar 0.1 pulgadas para allá. ¿Ok? Con lo cual el 0.1 pulgadas para estas dos curvas ahora estaría por acá. Y el 0.2 pulgadas sería la misma dinámica. Desde este punto donde he intersectado al eje horizontal, llego hasta la parte de acá contando 0.2 y llego a la medida de 0.2 pulgadas corregida, que estaría ligeramente un poco más allá del 0.2 original. Y lo demás es lectura del gráfico. Voy hasta las curvas y luego, como ven, 0.1 y 0.2. Y luego trazo una recta horizontal desde la intersección hasta el eje vertical para leer los correspondientes CBR de 0.1 pulgadas y CBR de 0.2 pulgadas. Y ahí tengo el resumen de las lecturas de mis tres curvas. Carga corregida para 0.1 pulgadas, es decir, para estos dos y para este de acá. Y mi CBR para 0.2 pulgadas para cada uno de los ensayos. Y ahora, para ver cuál de los dos es el que tengo que tomar, realizo el siguiente cálculo. Para los CBR de 0.1 pulgadas los divido entre 1000 y para los de CBR de 0.2 pulgadas los divido entre 1500. ¿Ok? Obtengo el cálculo y para decidir cuál de estos dos es el válido para ese ensayo, tengo que escoger el que sea mayor. Si es que el CBR de 0.1 pulgadas es mayor, cojo el CBR de 0.1 pulgadas. Si ocurre lo contrario, tomo el CBR de 0.2. ¿Ok? Así que para todos los casos veo que el CBR de 0.2 pulgadas es mayor que el 0.1. Así que para este problema, estos de acá vendrían a ser el CBR definitivo por ser los mayores. Y acá vemos el cuadro resumen del todo el procedimiento que hemos seguido. Las humedades, las densidades, el porcentaje de compactación, las cargas corregidas, el CBR de 0.1 y 0.2 y el CBR final. Y ahora, como el problema me pedía hacer la relación entre el CBR y el gamma D, puedo relacionarlo, ya que para una misma columna tengo la información de gamma D y el CBR. ¿Ok? Así que procedo a graficar esa curva que me solicitan de CBR con densidad seca. Y obtengo la gráfica que está ahí. ¿Ok? Y ahora, como yo tengo información del gamma D que va a estar compactado en el terraplén, que es de 2.11 obtenido del 95% del gamma D máximo según las especificaciones técnicas, puedo entrar a este gráfico con gamma D que debe existir en el terraplén bajo al eje horizontal y veo la estimación del CBR que existiría en ese terraplén debido a este gamma D del terraplén. ¿Ok? Y ahora, en la parte C me dice calcular el volumen del suelo compactado, es decir, ya en el terraplén, el volumen del suelo a extraerse de la cantera al lugar de construcción y su costo. Ok. Ahora, el problema me describe al terraplén como una estructura paralelepípeda con un largo de 5 kilómetros y una base de trapezoidal con una base menor de 9 metros y una altura de 2 metros, con una pendiente de 1 en 1.5 en los lados del terraplén. Así que con esta información podemos calcular las dimensiones que nos faltan, que esto vendría a ser, para si esto es 2 y esta pendiente tiene que ser de 1 en 1.5, esto de acá tiene que ser 3 y eso también tiene que ser 3 por simetría. Con lo cual yo podría calcular fácilmente el volumen de este paralelepípedo como el área de la base por la longitud, que son 5 kilómetros. Reemplazo los valores y obtengo que el volumen total de todo el terraplén viene a ser de 120.000 metros cúbicos. Ahí tengo la primera parte de esta letra. Y ahora, recordando el diagrama de fases que habíamos hecho en la parte A, teníamos todo esto, ya que todo esto estaba en función de
un centímetro cúbico de suelo, ¿ok? Pero lo que realmente va a existir en el terraplén es un volumen total de 120.000 metros cúbicos. Así que yo necesito que en esta parte donde dice volumen total, no diga este número, sino diga el total de 120.000 metros cúbicos. Así que lo que hacemos es, antes que nada, antes de hacer una pequeña transformación, esto aquí lo tengo en metros cúbicos, pero mi diagrama de fases está en centímetro cúbico y gramo. Así que primero tengo que transformar mi diagrama de fases en unidades que sean comparables con este de aquí. Así que voy a transformar de centímetro cúbico y gramo a metro cúbico y tonelada, que numéricamente me va a salir exactamente los mismos números si es que hacen la transformación, ya que de centímetro cúbico a metro cúbico es por 10 a la menos 6, y igualmente de gramos también es por 10 a la menos 6. Y ahora, todo esto para poder escalarlo a esta cantidad real, lo multiplico por 120.000 entre 1.283 para que finalmente aquí tenga el volumen total real, y lo demás se escale a esta cantidad del volumen del terraplén real. Y recordando que el volumen del suelo puro y el peso del suelo puro van a mantenerse constantes a lo largo de todo el viaje, ¿ok? Así que estas dos cantidades no van a variar. Y ahora, yendo ahora de adelante para atrás, ahora en esta segunda fase donde el suelo estaba suelto, yo tenía este diagrama de fases. Igual realizo la misma conversión centímetro cúbico gramo a metro cúbico tonelada. Yo sé que en realidad aquí tiene que haber estas dos cantidades que vienen del análisis de lo que existe realmente en el terraplén, ¿ok? Así que si realmente en el terraplén, en estas partes del diagrama de fases, tiene que existir estas dos cantidades, debo realizar un escalamiento similar. Si acá donde dice 1 tiene que decir 93.530.8, entonces al todo el diagrama procedo a multiplicar por 93.530.8 entre 1 y obtengo el diagrama de fases que me representa al estado real del suelo en esta segunda fase, ¿ok? Y recordando que estas dos cantidades, que es el volumen del suelo y el peso del suelo, vienen de la cantera, igual invariables. Y ahora, retrocediendo un poco más al estado de la cantera, tenemos este diagrama de fases que habíamos realizado en la primera parte del problema, pero igual estaba realizado para un centímetro para un centímetro cúbico el análisis, pero igualmente realizo la conversión de centímetro cúbico a metro cúbico y para el peso también, de gramo a tonelada, y recordando que lo que realmente existe en estas dos casillas es el volumen del sólido y el peso del sólido real. Así que igualmente procedo a realizar el escalamiento. Como acá dice 1 y tiene que decir 93.530.8, a todo lo multiplico por 93.530.8 entre 1 y obtengo los valores del diagrama de fases reales para la cantera. Y ahora, en la parte C también me pedían el volumen del suelo que tiene que extraerse de la cantera. Así que para que al final de la construcción tenga estas dos cantidades, significa que al inicio, es decir en la cantera, debí haber tenido esta cantidad inicial para que luego de todas las fases quede el material indicado en el tercer diagrama de fases, que es del terraplén ya colocado. Así que el volumen que yo necesito extraer para que todo esto se cumpla es este volumen total inicial que corresponde a la cantera, que como veremos más adelante irá variando por efectos de transporte, de esponjamiento y similares, ¿ok? Pero hay que quedar claro que para esta primera etapa es necesario esta cantidad de metro cúbico de suelo para que se cumpla todo lo que se ha pedido. Y además nos pide el costo, ¿ok? El costo de extracción del material. Nosotros ya sabemos ahora por esta parte que el volumen a extraerse necesario es 132.9 metros cúbicos de suelo. Y el problema nos dice que el costo por extracción de material es de 2.5 soles por metro cúbico.
Así que solamente procedemos a realizar el producto para poder estimar el costo por extracción del material de la cantera. En la parte D nos dicen calcular el volumen de suelo que debe trasladarse y el costo de transporte. Y ahora, ¿por qué el volumen de suelo que debe trasladarse no es el volumen extraído de la cantera, como normalmente uno podría pensar, que lo que extraigo es lo que voy a transportar? Y la respuesta es que, si bien esta es la cantidad que yo voy a extraer de la cantera, una vez que yo lo cargue, o sea, lo extraiga, lo saca de la cantera y lo ponga en el camión, va a existir este efecto de descompresión que va a hacer que el material se suelte un poco más y se expanda por efecto de relajación. Y exista el efecto de esponjamiento, que me lo definieron como 1.35. Entonces significa que el suelo que yo he extraído de la cantera, por efecto de descompresión, se va a expandir a una tasa de 1.35. Así que si yo extraigo esta cantidad, lo que voy a transportar es realmente 1.35 veces lo que yo he extraído de la cantera. Así que el volumen que realmente tengo que transportar es el volumen que he sacado de aquí por lo que se ha esponjado, que es 1.35. Realizo el producto y obtengo la cantidad de 178.338.915 metros cúbicos que debo transportar desde la cantera hasta el lugar de construcción. Y ahora, ese es el volumen que realmente voy a transportar. Y para el transporte existe otro costo diferente al de extracción, que según el problema es de 80 céntimos el metro cúbico, pero cada kilómetro de transporte. ¿Ok? Así que para poder estimar este costo, tengo que multiplicar el costo unitario de 80 céntimos por la cantidad de metros cúbicos que hemos calculado anteriormente, por la distancia que tiene que recorrer desde la cantera hasta el lugar de construcción, que según el problema es de 3.5 kilómetros en promedio. ¿Ok? Calculamos y obtenemos casi aproximadamente medio millón de soles. Exactamente la cantidad indicada en el monitor. En la parte E nos dicen calcular la cantidad de agua necesaria para la compactación y su costo. Y ahora, ¿por qué me piden eso? Como les había comentado, ya que el suelo que extraen de la cantera y lo llevan al lugar de construcción no llega y mágicamente se construye en un terraplén. Cuando lo dejan, no van a dejar 170.000 metros cúbicos de golpe en un solo viaje, así que mientras lo van transportando se va dejando de forma suelta donde va a estar colocado el terraplén. ¿Ok? Y ahí existen sus propias propiedades gravimétricas, su cantidad de agua, su cantidad de vacíos, y el cual ese va a variar para poder transformarse en el terraplén final. ¿Ok? Y ahora, teniendo el diagrama de fases de esta segunda fase donde el suelo ha sido transportado pero falta construir, ya escalado a las cantidades reales, veo que mi peso de agua es de 13.187.8 toneladas. Recordando que lo referente al suelo puro no cambia. Y veo que cuando el diagrama de fases ya final y escalado me dice que el peso del agua en ese estado final tiene que ser 16.480.1 toneladas para que todas las condiciones indicadas de las especificaciones técnicas, de los ensayos, tanto en la cantera como en el material suelto, se cumplan, tiene que ser la indicada. ¿Ok? Pero como vemos, de 13.000 a 16.000 en realidad ha aumentado agua. Y como vemos, las cantidades de suelo puro en realidad no han cambiado. Así que, para que de esto pueda transformarse a esto, ha tenido que necesariamente haber un aumento de agua para que pueda existir esto de acá. ¿Ok? Porque para los vacíos, si es que varían, solamente tengo que o expandir o compactar el suelo. Pero para que cambie el agua, no se crea de la nada. ¿Ok? Así que como acá tengo una cantidad de 13.000 más o menos y allá tengo de 16.500 más o menos toneladas, significa que de acá, para poder construir esto en eso, he tenido que agregar la diferencia de pesos de agua, que viene a ser de 3.292.3 toneladas, que he tenido que agregar a la compactación
para poder transformar de esto a eso. Y ahora, teniendo el peso que tengo de agua que tengo que añadir, lo divido entre su peso físico del agua, que es 1 tonelada entre metro cúbico, y obtengo el volumen de agua que yo tengo que añadir al suelo para que pueda llegar desde la etapa de material por colocar hasta el material ya construido en terraplén. Y el problema también me da un costo por metro cúbico de agua que son 30 céntimos. Así que para poder estimar el costo de agua, multiplico 30 céntimos por el volumen de agua que necesito, que son 3.292.3 metros cúbicos, y obtengo la cantidad de 987.69 soles. Y finalmente, en la parte F, me piden calcular el costo total de movimiento de tierra. Y esta de acá se divide en tres partes importantes. Bueno, y tres únicas partes para este modelamiento de ejecución de movimiento de tierras. En la primera parte, solamente por extraer el material, me salía 330.257.25 soles. Cuando quise transportar desde la cantera hasta el lugar donde voy a construir, me salía aproximadamente medio millón de soles. Y cuando voy a compactar y voy a añadir agua para poder construir el terraplén según las especificaciones técnicas de gamma D igual a 95% del gamma D máximo y de humedad igual a humedad óptima del Proctor, he tenido que añadir esto, lo cual según la parte anterior me sale un costo de 987.69 soles. Así que para ver el costo total solamente sumo las tres partes y me sale un costo total de 830.593.9 soles. ¿Ok? Y eso ha sido todo con respecto a este problema de movimiento de tierras que ha venido algunas veces en los exámenes parciales. Si es que tienen alguna duda, pueden colocarlo en la casilla de comentarios o comentarlo a alguno de los miembros de la asociación de GeoPuc. ¿Ok? Y a continuación, en el siguiente video vamos a ver el problema o otro problema adicional para el examen parcial. Gracias.